Faltaban 5 días para la boda. Estábamos en la casa de mis padres en San Luis Obispo, montando la carpa en el jardín trasero. Habíamos elegido una celebración sencilla, íntima, rodeados de nuestras familias y algunos amigos. No eran más de 80 personas. A mí eso me bastaba. A Lucía también, o al menos eso decía. Carla, su prima, había llegado desde Bakersfield 2 días antes. Estaba ayudando con los arreglos florales y otros detalles de último momento. Eran muy unidas. Siempre lo fueron. Lucía me dijo una vez que Carla era la única persona que sabía todo de ella, incluso cosas que ni su madre sabía. En ese momento me pareció una muestra de confianza. Ahora no estoy tan seguro. Yo estaba estirando las sogas del toldo cuando escuché risas desde la cocina. No estaba espiando. Simplemente pasé cerca de la ventana abierta y oí mi nombre. Diego es genial con el bebé, dijo Lucía. Pero ya sabes, no es lo mismo que con Jorge o Marco. Esos sí sabían cómo manejarme. Y seamos honestas, el suyo es diminuto. La carcajada de Carla le siguió de inmediato. Áspera, fuerte, de esas que una hace cuando el chisme supera el cinismo. Yo no me reí, me quedé quieto, la cuerda del toldo colgando de mi mano. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, lo justo para que se me apagara algo por dentro. Volví a la mesa de montaje sin decir una palabra. Esa noche, mientras ella dormía abrazada a mí con la naturalidad de quien no tiene remordimientos, yo miraba el techo preguntándome si eso había sido real, si de verdad mi prometida, la madre de un niño al que ya sentía mío, había dicho eso. Y si lo había dicho, ¿qué más estaba escondiendo? No la enfrenté, no dije nada. Al día siguiente me levanté temprano, serví el desayuno como siempre, y la ayudé a preparar las tarjetas para las mesas. Sonreí cuando Carla me guiñó un ojo al despedirse, pero algo ya se había roto. En los días que siguieron, comencé a mirar distinto. Lucía era cariñosa, sí, pero su afecto tenía otra textura, una urgencia que no conocía. Me besaba más, se acurrucaba conmigo más de la cuenta, como si quisiera reafirmar algo o borrar algo. Me fijé en que había cambiado la contraseña de su teléfono. Ya no dejaba su laptop abierta como antes. Se vestía mejor para salir a comprar cosas para la boda. Carla seguía enviando mensajes, y Lucía los respondía con una sonrisa tensa, sin decirme nunca de qué hablaban. No dormía bien. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana, en silencio, sintiendo ese vacío en el pecho. No sabía si era tristeza, rabia, o simplemente la confirmación de que me había equivocado con ella, que ese amor que yo había construido era una ilusión. Pero todavía no tenía pruebas, solo tenía una frase, y la duda. Así empezó todo. Desde aquel día, dejé de participar. No me ausenté físicamente, pero desconecté emocionalmente. Ella no lo notó al principio. Me pedía opinión sobre los centros de mesa, los colores del mantel, los nombres en los sobres. Yo asentía, decía, se ve bien, o lo que tú quieras, amor. Lucía interpretó eso como relajación. Pensó que los nervios pre-boda me habían bajado la guardia. No entendía que lo que había bajado era el volumen del compromiso dentro de mí. La necesidad de saber la verdad se volvió mi ocupación principal. La planeación de la boda siguió. Pero yo ya no pensaba en ese día, pensaba en todo lo que pudo haber detrás de esa frase que escuché por casualidad, porque no era una broma, no en el tono en que lo dijo, hablaba con sinceridad, como quien se confiesa con alguien que sabe demasiado. Carla se fue al tercer día, pero el eco de su risa no. Lo escuchaba cuando pasaba por el baño, cuando Lucía contestaba mensajes y se encerraba con su teléfono. Había una incomodidad en sus gestos, demasiado afecto. Demasiado físico. No era cariño, era algo más cercano a una deuda, como si estuviera pagando por una culpa que yo todavía no conocía. Empecé a revisar en silencio. No su teléfono, aún no. No me gusta violar privacidad. Preferí mirar los rastros, su calendario, sus horarios, las veces que decía que iba a comprar cosas pero tardaba 3 horas, la manera en que evitaba dejar su laptop desbloqueada. Antes se la olvidaba abierta todo el tiempo, ahora cerraba la tapa incluso si solo iba al baño. Tenía miedo de parecer paranoico, pero no era paranoia, era observación, precisa, silenciosa. Una noche, mientras instalaba unos routers para una empresa de diseño de interiores, me quedé pensando en los dispositivos que tenemos en casa, en cómo, sin querer, dejamos rastro. Al llegar, le dije a Lucía que actualizaría el software de su tablet, que algunas apps estaban caducadas. Lo dije con naturalidad, casi con fastidio, como si fuera una tarea rutinaria. Ella asintió, sin sospecha. La tablet estaba vieja, de las primeras que tuvo. Ya no la usaba tanto, pero la tenía sincronizada por comodidad. Y ahí lo encontré. No lo que buscaba,
exactamente. Pero si algo peor, había una carpeta, mal oculta, llamada Bachelorette-Vaca, en inglés. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lucía no nombraba carpetas en inglés. La abrí. Dentro había chats exportados, conversaciones con Carla, largas, íntimas, y una línea, como un cuchillo. El bebé probablemente es de Jorge. No podía decirle a Diego, lo arruinaría todo. Además, ya firmó el certificado. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. Ni siquiera sentí rabia, solo un silencio interno absoluto, como si mi cerebro hubiera cerrado el circuito de emociones, como si lo que había leído no se procesara en el alma sino en un archivo muerto de la conciencia. Firmé ese papel con amor. El día que nació, tenía lágrimas en los ojos. Nunca pregunté si era mío, nunca lo dudé. Era nuestro hijo, así lo vi siempre. Y ahora ella hablaba de mí como de un estorbo, un recurso, un idiota funcional. Seguí leyendo. No había duda. Lucía lo sabía desde el embarazo. Le escribió a Carla que estaba segura al 80% de que no era mío, que se sentía mal, pero que la vida tenía que seguir, que yo sería buen papá aunque no supiera la verdad. Carla respondió con emoji, con aprobación. Ahí me rendí, pero no ante ella. Me rendí ante la imagen que había construido. Esa mujer que yo había idealizado, protegido, amado, no existía, nunca había existido. Era un espejismo fabricado sobre mi disposición a creer, a confiar. A las 2 de la madrugada, volví a acostarme. Lucía dormía con la boca entreabierta, la respiración lenta. La miré, no con odio, con estudio, como si observarla me ayudara a entender en qué momento dejó de ser real. Y entonces decidí, no iba a decir nada, no iba a llorar, no iba a gritar, iba a preparar, porque el amor que me llevó a esa casa ya no era amor, y lo que venía después no sería una reacción, sería una salida. Una cosa es sospechar, otra, muy distinta, es ver con tus propios ojos algo que termina de borrar el poco futuro que aún intentabas imaginar con alguien. Yo ya sabía que el niño no era mío, pero había algo más que necesitaba saber, no tanto para confrontarla, sino para terminar de entender que tan lejos había llegado todo. No dormía, usaba las madrugadas para repasar sus movimientos, cruzar horario, pensar en qué momentos ella pudo haber estado con Jorge o Marco. El problema no era solo la traición, era la planificación, la forma en que ella había construido una historia alterna con una precisión quirúrgica, mientras me decía, te amo, y me pedía que eligiera la canción del primer baile. Una semana antes de la boda, le pedí su laptop para enviar unos archivos desde mi cuenta de Drive. Ella dudó, pero me la dio. Me dijo que estaba lenta y que no sabía si funcionaría. Mentira. Lo que no quería era que la tocara, pero su expresión cambió al ver que yo no reaccionaba. Me la dio como quien entrega una bomba sin temporizador. No encontré nada inmediato. Lucía era cuidadosa, pero lo que ella no sabía es que no era su disco duro lo que buscaba, sino los logs del navegador. Había eliminado el historial, claro, pero no sabía que existía un archivo de sesión que conserva la actividad reciente, incluso si no se guarda explícitamente. Entre las páginas abiertas recientemente, había una conversación en una red social antigua, con un usuario llamado JM-1984. No era un nombre que reconociera, pero al revisar el código fuente del perfil vi su nombre completo. Jorge M. Era él. Abrí los mensajes. Pude haber hecho captura. No lo hice, no por respeto, sino porque lo que vi no quería guardarlo. Lucía le decía que todo era más complicado ahora que, el tarado, yo, estaba más atento. Le decía que le costaba mantener la mentira, pero que por suerte yo parecía querer evitar confrontaciones. Le preguntaba si pensaba en ella. Él le respondía con frases que parecía haber copiado de un manual barato de seducción, y ella las celebraba como si fueran poesía. Pero lo peor no fue leer que se acostaban. Ya lo sabía. Lo peor fue leer que ella no pensaba detenerse, que después de la boda, seguirían viéndose, que se cuidarían más, pero que seguiría, porque conmigo tenía seguridad y con él deseo. No había rabia, ni celo, había repulsión, y no solo por Jorge, por ella, por esa forma en que podía jugar con dos mundos y dormir tranquila cada noche, por esa forma de mirarme a los ojos y decirme que me amaba, sabiendo que yo era un muro más en su arquitectura de mentira. Cerré la laptop, me miré en el espejo del baño, me vi serio, con ojera. No era la imagen de un hombre destruido, era la de alguien que estaba saliendo de un trance. Esa noche, dormí poco, pero sin sobresalto. Al día siguiente, Lucía preparó un desayuno especial, panqueques con miel, jugo natural, me besó en la mejilla, me preguntó si quería que llamáramos al DJ para confirmar el set. Le dije que sí,
¿Qué más tarde? Le pregunté si tenía algo que hacer esa tarde. Me dijo que iría al salón a probar el peinado. Sonrió. Su sonrisa tenía la naturalidad de una actriz profesional. Yo respondí con una sonrisa idéntica. Ese día fui a mi oficina, pero no trabajé. Llamé a un abogado. Le expliqué mi situación. No mencioné infidelidad. Solo le pregunté cómo proceder para quitar mi nombre de un certificado de nacimiento si existía duda sobre la paternidad. Me explicó que no era fácil, pero era posible. Que requería una prueba genética y que el proceso podía tardar, pero que se podía iniciar antes incluso de tener los resultados. Acordamos una cita. Luego fui a una notaría. Firmé un documento de renuncia de bienes, un traspaso, una escritura donde le cedía la casa a Lucía, no porque quisiera regalarle nada, sino porque necesitaba vaciarme de todo lo que ella podía usar para atarme. Finalmente, fui a una imprenta. Llevé las capturas de las conversaciones, las edité, saqué solo lo esencial, una línea de Carla, una línea de Jorge, una frase de Lucía: el bebé es suyo, pero Diego ya firmó. Junto a eso, imprimí la imagen del ultrasonido que ella me había enmarcado en mi cumpleaños. Esa noche, dormimos juntos. Ella se durmió antes que yo. Respiraba tranquila. Yo me quedé mirándola desde el borde de la cama. No había amor, no había tristeza, solo un conteo interno, como un reloj marcando los últimos segundos de algo que nunca debió empezar. Y al amanecer, supe que lo siguiente sería el final. Después de confirmar todo, no reaccioné como un hombre herido. No hice escena. No rompí nada. No lloré en silencio en la ducha. Simplemente dejé de estar. Por dentro, me deshice. Por fuera, me volví invisible. Lucía siguió hablando del catering, de los arreglos del jardín, de cómo sus zapatos aún no llegaban. Yo asentía. Ya no decía «nos casamos», sino «cuando llegue el sábado». Yo notaba esos detalles, cada desliz, cada omisión, cada momento en que ella se refería a nuestro futuro como algo inevitable, sin sospechar que yo ya no estaba. Me refugié en la excusa perfecta: el trabajo. Le dije que estaba finalizando un contrato importante con una inmobiliaria de Santa Bárbara, que la empresa estaba exigiendo reuniones fuera de horario, ajustes técnicos, correcciones de último minuto. No era del todo mentira, pero tampoco era verdad. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para preparar la salida. Tiempo para poder mirar cada rincón de esa casa por última vez sin sentir nostalgia. Solo reconocimiento. Para despedirme sin avisar. Lucía me preguntó si estaba nervioso por la boda. Le dije que sí. Me acarició la mano y dijo: yo también, pero es porque va a ser hermoso. Y yo le sonreí. Le dije que no podía esperar a verla con su vestido. Ella se emocionó. Me abrazó fuerte. Me pidió que nunca la soltara. La abracé fuerte, y supe que sería la última vez que la abrazaría con ese gesto. Esa semana, cancelé al fotógrafo. Le escribí desde un correo alterno. Usé una excusa técnica, un error bancario, una reorganización. Lucía no se enteró. También cancelé la decoración de las mesas. Anulé la orden de las botellas personalizada. Todo sin ruido, todo sin dejar rastro. Ella no sospechó, porque yo no había cambiado nada esencial. Seguía durmiendo con ella. Seguía levantándome a preparar el café. Seguía saludándola con un beso en la frente. Pero había dejado de mirarla como a una mujer que amaba, y había empezado a mirarla como a una historia que necesitaba cerrarse. Una noche antes de la despedida de soltero, me preguntó si me molestaba que Carla viniera a quedarse el viernes. Dijo que quería ayudarla con el vestido. Yo le dije que no, que me alegraba, que era bueno tener familia cerca, que yo probablemente estaría trabajando en la oficina hasta tarde. Me besó en el cuello. Me dijo que no podía esperar al sábado. Yo le dije: yo tampoco. Al día siguiente, fui a la casa de mi madre. Me senté con ella sin contarle nada. Le dije que el trabajo me tenía saturado, que probablemente tendría que viajar después de la boda. Me miró raro. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Le prometí que estaríamos bien. Ella me abrazó como cuando era niño. Yo cerré los ojos. Esa fue mi despedida de la familia. Silenciosa. El viernes, hice la última revisión de los papeles. El acta notariada, la copia de los chats, la renuncia de paternidad en proceso, la cita con el abogado para la semana siguiente. Todo estaba listo. Nada iba a quedar suelto. Yo no quería regresar. No iba a dejar preguntas abiertas. Esa noche, Lucía me preguntó si quería leer mis votos en privado, como práctica. Yo le dije que no los había terminado, que quería que salieran del alma, que necesitaba tiempo a sola. Me besó en la mejilla. Me dijo que me amaba. Me tomó 2 segundos responder: yo también. Y con eso, cerré el telón de mi papel en esa obra. Esa noche, cuando se durmió, metí mis cosas en la duffel que usaba cuando viajaba por trabajo. Tomé solo lo esencial: ropa, documentos,
dinero en efectivo. De los cajones no saqué nada más. Dejé el reloj que me había regalado para nuestro primer aniversario. Dejé las notas que le había escrito durante su embarazo. Dejé mi vida entera. Imprimí las pruebas en papel grueso. Las doblé en 3 partes, como una carta formal. Las puse dentro del marco del ultrasonido que ella me había regalado. Ese que decía, eres el mejor papá del mundo. Lo puse sobre la almohada, justo donde dormía su cabeza. Al lado, la escritura firmada. El traspaso. La casa era suya. Que la usara como quisiera. Yo ya no iba a pisarla de nuevo. Cerré la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras descalzo. Salí al amanecer, cuando los primeros pájaros aún no cantaban. Y me fui. No miré atrás. El cielo apenas clareaba cuando crucé la carretera con mi dufel colgado del hombro. No llevaba destino, solo dirección. Había dejado el coche estacionado a 2 cuadras, como si no quisiera que el sonido del motor rompiera la escena final. Cuando me senté al volante, respiré hondo. No sentí libertad, tampoco tristeza. Sentí certeza. La clase de certeza que uno tiene cuando se arranca una espina incrustada demasiado hondo. Dolor, sí, pero también alivio. Conduje en silencio hasta Santa Bárbara. Tomé un cuarto pequeño en un apartahotel que usaba cuando trabajaba con clientes de la zona. Me registré con otro apellido, no porque creyera que Lucía me buscaría, sino porque quería cortar incluso con el nombre que ella pronunciaba. Necesitaba aislarme de todo lo que pudiera recordarme quién fui con ella. Pasaron 2 días sin noticia. No revisé redes sociales. No llamé a nadie. Apagué el celular que usaba normalmente y activé uno viejo solo con línea de datos. Ni un mensaje, ni un correo, solo silencio. El mismo que ella me había enseñado a amar mientras me mentía. La mañana del tercer día, recibí una llamada de mi secretaria. Me dijo que Carla y Lucía habían aparecido en la oficina, que exigían verme, que estaban gritando, preguntando por qué no me presenté en la iglesia, por qué había desaparecido, que mi madre estaba recibiendo llamadas de los invitados, que nadie sabía qué había pasado. Le pedí que les dijera que yo no estaba disponible, y luego le envié un correo formal a Recursos Humanos pidiendo que agregaran a la lista de restricción el nombre completo de ambas, que no se les permitiera entrar al edificio ni a ninguna de nuestras oficinas asociadas. Motivos personales, escribí, y eso bastó. Esa misma tarde fui al juzgado del condado. Entregué los documentos para comenzar el proceso legal de rescisión de paternidad. Expliqué que existían motivos fundados para creer que el niño no era mío. Presenté la solicitud de prueba genética. También pedí que, hasta nuevo aviso, se suspendiera cualquier obligación legal vinculada a la manutención. El juez revisó los papeles. Me miró serio. No preguntó nada más. Selló el expediente y me deseó suerte. No hubo llamadas esa noche. Pero el lunes siguiente, un número desconocido marcó a mi teléfono antiguo. Contesté por curiosidad. Diego, soy Carla. Silencio. Lucía, está destrozada. ¿Por qué hiciste esto así? Me sorprendió el tono. Como si la gravedad de todo estuviera en cómo me fui. No por qué. Respondí con una sola frase. Revisa lo que dejé sobre su almohada. Ahí está todo. Ella intentó decir algo más. No la dejé. Colgué. Esa fue la última vez que hablé con alguien de ese círculo. Lucía me escribió 2 días después. No con pregunta, con reproche. No tenías derecho a dejarme así. No podés usar lo del bebé para deshacerte de nosotros. Fuiste cruel, Diego. Cobarde. Leí cada mensaje una vez. No respondí. Archivé el número. Luego lo bloqueé. No necesitaba defenderme. La verdad ya estaba dicha. En papel, en silencio, en hecho. Lo que yo no debía era explicaciones, porque nunca me las dieron a mí. Pasaron las semanas. Los mensajes cesaron. Los rumores empezaron. Me enteré por un amigo en común que Lucía decía que yo había tenido una crisis de nervios y que por eso cancelé la boda. Que ella estaba intentando ser fuerte por el bebé. Que yo había dejado la casa sin aviso. Que no estaba bien. No corregí a nadie. No di mi versión, porque mi versión no era para el público. Era para mí. Lo único que me importaba era salir limpio de ese enredo sin volver a tocar el barro. La casa quedó a su nombre. No reclamé nada, ni el auto, ni los muebles, ni los objetos compartidos. Quería que cada centímetro de esa historia le perteneciera a ella, que cada habitación le recordara la clase de hombre que perdió. Cuando mi abogado me confirmó que el proceso de rescisión avanzaba sin oposición, sentí que podía respirar. Por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas. Tomé un vuelo a Austin al mes siguiente. Allí abrimos la segunda sede de mi empresa. Fue un cambio planificado en silencio. Un cliente clave ya nos esperaba. Instalé una oficina discreta, un departamento de una habitación, una rutina nueva. Sin pasado, la vida volvió a tener ritmo. Distinto, más lento, más frío, pero sincero. Y así, sin buscarlo,
Conocí a Isabel en una licitación privada, silenciosa, directa, nada que ver con Lucía. No hablé de mi pasado, no fingí estar listo para algo, solo fui yo. Ella no preguntó mucho, agradecí eso. 6 meses después, seguimos viéndonos, sin presiones, sin mentira, y aunque no pienso en formar una familia pronto, sé que si algún día vuelvo a ser padre, será con la certeza de que ese hijo será mío en todos los sentidos, no por obligación, sino por verdad. La noticia de que inicié el proceso legal para retirar mi nombre del acta de nacimiento fue la gota que quebró lo que quedaba de su fachada. Lo supe por terceros, nunca por ella. Nunca me llamó, nunca me buscó directamente después de los primeros mensajes. Pero lo que no me dijo con palabras, me lo dijo con acto. Mi abogado recibió una carta firmada por ella, pidiendo que, por el bien del niño, no siguiera con el proceso, que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, que necesitaba más tiempo, que era demasiado para procesar de golpe. No hablaba de amor, no hablaba de arrepentimiento, solo del caos que eso le causaba. Él me la leyó en su oficina. Yo solo asentí. Respondí formalmente. Decí que el proceso continúa, sin negociación. Él asintió también. Ese mismo día, Lucía apareció en la entrada de mi antigua oficina. No sabía que ya no trabajaba ahí a tiempo completo. Supongo que fue un intento desesperado. Carla venía con ella, ambas vestidas como si fuera una escena planeada, colores claros, expresión contenida, esa forma artificial de parecer vulnerables cuando en realidad están armadas para una batalla emocional. Mi secretaria llamó al piso. Me lo dijo con nerviosismo. Están abajo, están gritando, preguntan por vos. Llama al guardia de seguridad, que no las dejen pasar, que las agreguen a la lista negra del edificio. Silencio al otro lado. ¿Estás seguro? Totalmente. Colgó. No bajé, no salí, no quise verla. 2 horas después, Carla me escribió desde otro número. Decía que no era justo, que el niño no tenía la culpa, que estaba sufriendo, que yo no podía simplemente borrar mi nombre como si no hubiera estado ahí desde el principio. No le respondí. A la semana siguiente, el abogado me informó que Lucía había intentado presentar una solicitud judicial para frenar el proceso, argumentando daño emocional. Fue rechazada, no por falta de pruebas, sino por exceso. La evidencia que había presentado con las conversaciones bastaba. Fue entonces cuando comenzó la campaña sucia. En redes, en sus círculos, en las pocas conexiones que teníamos en común, empezó a circular la versión de que yo había huido, que la dejé con el niño por miedo al compromiso, que tenía problemas emocionales. Algunos la creyeron, otros no dijeron nada, y otros, con el tiempo, se me acercaron en privado. Uno de ellos, un amigo mío de la universidad, me escribió: Bro, si lo que dicen es cierto, lo lamento. Pero si es cierto lo que vi en esa conversación impresa, hiciste bien. A veces lo correcto no se grita, se hace y ya. Tenía razón. Yo no necesitaba justificarme. Ella, sí. Por eso perdió el control. En algún punto, empezó a enviarme correos desde direcciones nuevas, algunos con tonos conciliadores, otros con amenazas veladas. Decía que si seguía con el proceso, su familia iba a saber todo, que iba a arruinar mi reputación, que no sabía de lo que era capaz. La ignoré completamente. Una tarde, mientras trabajaba desde mi apartamento en Austin, recibí una notificación. Lucía había intentado etiquetarme en una publicación pública. No pude verla porque ya la tenía bloqueada, pero alguien la capturó. En la imagen, ella aparecía con el niño en brazos, bajo la leyenda: algunos hombres creen que pueden irse sin consecuencia, pero todo vuelve. Ese fue el momento exacto en que dejé de pensar en ella como una mujer quebrada, y empecé a verla como lo que siempre fue, alguien que se sintió con derecho a mentir, manipular, y luego rogar para que la mentira no le explotara en la cara. Cuando el fallo llegó, 11 meses después de presentar mi solicitud, el juez dictó que yo quedaba exento de toda responsabilidad legal sobre el menor, que no existía prueba suficiente de filiación biológica y que, dado el fraude comprobado, el documento original podía ser modificado. La resolución final no tuvo fanfarria, ni cámara, ni celebración, solo un sobre cerrado con mi nombre. Ese día, fui al gimnasio, entrené 2 horas, luego me senté a cenar solo, frente a una ventana que daba al centro de la ciudad. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Esa noche, Lucía me llamó desde un número desconocido. Contesté, no por curiosidad, sino porque sabía que esa era la última vez. ¿Estás contento?, me dijo sin saludar. Su voz sonaba vacía, no quebrada, solo vacía. Estoy tranquilo, le respondí. Te borraste de la vida de alguien que te amaba, de un niño. Ese niño no era mío. Silencio. Yo también te amé, Diego. No, se lo dije firme, no como una sentencia,
sino como un hecho. Vos me usaste, me mentiste, me miraste a los ojos mientras construías una vida paralela. Eso no es amor, eso es egoísmo con forma de promesa. No respondió. Escuché su respiración contenida. ¿Querés saber qué me dolió más que la traición? Le dije antes de cortar. Que lo planeaste, que elegiste esa mentira como quien elige un vestido, y que dormiste bien después. Corté, y apagué ese número. No supe más de ella, nunca más. La última vez que supe algo de ella fue por alguien que no sabía que yo había cerrado ese capítulo. Un excompañero de trabajo me escribió para decirme que había visto a Lucía en una cafetería con el niño. Dijo que se la notaba cansada, que no iba arreglada como antes, que miraba el teléfono como si esperara un mensaje que nunca iba a llegar. No respondí, no por rencor, sino porque ya no me interesaba. Yo ya no era ese hombre, el que se ilusionaba con bautizos, con cenas familiares, con un futuro construido sobre arena. Ese Diego ya no existía. Vendí mi parte del negocio en California y me dediqué por completo a la oficina de Austin. Trabajé en silencio. Organicé mi vida con la misma lógica con la que alguna vez organicé nuestro casamiento. Pero esta vez, para mí, sin testigos, sin aplauso, Isabel siguió a mi lado, sin presiones. Nunca le conté todos los detalles, solo lo esencial, que hubo una promesa rota, que hubo una mentira, que me fui. Ella no preguntó más, y yo le agradezco eso todos los días. A veces sueño con el niño, con su risa, con sus manos pequeñas buscando las mías, no por nostalgia, sino porque fui su padre. Aunque solo por un tiempo. No lamento haberlo querido, lamento que su madre me haya usado como escudo para proteger una mentira. Lucía, hasta donde sé, sigue en la misma casa, la casa que yo le dejé. Cada objeto ahí dentro le recuerda que tuvo una vida diseñada para durar, y la destruyó con una sola decisión. Yo, en cambio, tengo una vida nueva, no más completa, no más perfecta, solo más honesta. Y si hay algo que me quedó claro, es esto. No todos los finales se gritan, algunos simplemente se caminan, sin drama, sin permiso, sin volver la vista atrás. Me fui en silencio, y en ese silencio, gané todo lo que ella nunca supo darme, paz.